Se conoció el número del índice de precios al consumidor, la inflación para lo que fue el mes de agosto, y esta vez 2,5 es el número más bajo en los últimos meses, aunque por supuesto ustedes dirán del otro lado, sigue siendo una inflación alta, pero se consolida la tendencia a la baja. Nazarena Lomagno con esta información. ¿Cómo estás, Nasa? Hola, Feli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, sorpresa te diría que hasta también para las consultoras, ¿no es cierto? Ajá. Que estaban estimando una inflación que sí perforase el 3%, pero está alrededor del 2,8, 2,7, digamos. A lo sumo 2,6, pero, digamos, Mira vos. había un consenso en que un 2,5 no era al menos lo proyectado por las consultoras privadas, por supuesto, un poco menos. Sigue siendo alta porque si ves la interanual, estamos hablando ya más de prácticamente, fíjate, un 52%, sí, casi estamos a nada de llegarlo, pero si tenemos en cuenta que en marzo tocamos la inflación mensual de casi un 5%, bueno, 4,8, ¿verdad? 4,8 para ser más exactos, bueno, efectivamente se viene viendo una inflación decreciendo, ¿no es cierto? Que es, bueno, justamente lo que estaba buscando el gobierno. Lo que comenzó, digamos, la inflación de principios de año no comenzó tan alta. Lo que pasa es que recordemos que en el primer semestre tuvimos un aumento muy importante en los precios de los commodities que terminó impactando en los precios locales, principalmente de los alimentos. Bueno, eso complicó básicamente todo el panorama. Igualmente la inflación, digamos, a nivel mundial viene bastante desordenada, pero... Esa es una problemática que afectó post pandemia y dentro de la pandemia a muchos países, la inflación en los alimentos, ¿no? Pero Argentina tiene sus particularidades porque ya venía con un proceso inflacionario insostenible. Por supuesto, a ver, por un lado, digamos, no podíamos esperar otra cosa que una inflación bastante complicada en el medio de la pandemia, porque hubo, digamos, bueno, vuelvo a decirlo, una pandemia justamente para que vino a desordenar mucho las cosas, pero Argentina tiene sus problemas estructurales que hiciera que, a comparación de otros países, estemos hablando de una inflación de más del 50%. ¿Qué pasa con la inflación acumulada? Es decir, hasta agosto tenemos un 32,3%. Rubros que han impactado particularmente durante el mes pasado, todo lo que tenga que ver con salud, ¿sí? Medicamentos, equipamiento de salud, gastos de prepaga particularmente, que también se esperan que impacten durante el mes de septiembre. Algo importante, Felicitas, tiene que ver con el rubro de los alimentos y bebidas no alcohólicas, ¿sí? A ver, yo te decía que el promedio general de la inflación había sido un 2,5%, alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 1,5%. Claro, es todo un dato, porque en meses anteriores venía por encima, ¿no? El mes pasado creo que no ya, pero venía por encima de la inflación. Sí, prácticamente la mayoría de los promedios mensuales, el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas venía por encima de la inflación. Es uno de los rubros con mayor incidencia a nivel nacional, y justamente su alto impacto tuvo que ver en las elecciones, en el resultado de las elecciones que hemos visto, ¿no es cierto? Es muy complicado comer carne, pero ya también es muy complicado comer fideos, comer, digamos, tomar leche, digamos, verduras y frutas también han aumentado mucho, digamos, los alimentos esenciales han tenido una suba interanual muy alta, y eso se ha visto también en el resultado de las elecciones de medio término, y algo que el gobierno le va a poner el foco efectivamente en lo que es el descenso de los precios de este rubro, que bueno, claramente es vital para la vida diaria, ¿no? Gracias, Nazarena. Nazarena Lomagno con la información económica.